Queridos hermanos, hermanas, hoy día con estas lecturas que hemos escuchado, podemos decir qué increíble es el amor de Dios. En la primera nos está hablando de lo que había pasado con David. David se había enamorado de una señora, esposa de uno de sus generales, y para poder estar con ella hizo matar al general, lo hizo poner al frente de la batalla para que lo mataran. Y entonces, como la mujer estaba libre, se unió con ella. Fíjense qué pecado tan grande del rey David. En el Evangelio nos está hablando el escritor de otro relato. Una mujer pecadora, una mujer de mala vida, una prostituta, pero que se arrepintió y se acercó al Señor. Y en ambos casos, Dios perdona. Dios perdona, Dios conoce el corazón de la mujer, Dios conoce el corazón del rey David y Dios perdona. Perdona de esa manera fuerte, de esa manera profunda. Le hace notar al fariseo que la mujer se había arrepentido, que había pedido perdón y que por eso se acercó a Jesús, y dice de atrasito el Evangelio, se acercó a Jesús y se puso a llorar, y lloraba ahí a los pies de Jesús, y con sus cabellos secaba las lágrimas y derramó un perfume en los pies de Jesús como señal de arrepentimiento, como señal de pedir perdón al Señor, y besaba los pies. Es interesante ver en el Evangelio los detalles de cómo la mujer muestra su arrepentimiento y se acerca a Jesús. Y Jesús le perdona. Jesús le perdona y le hace notar al fariseo que lo estaba criticando. Si él supiera, si él fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora, no dejaría que se acerque ella a él. Pero Jesús le hace notar cómo el corazón del fariseo está cerrado y su mente también no piensa más allá de lo que ve, de lo externo. Le hace notar que esa mujer ha amado mucho y ha pedido perdón de corazón. Y le dice, porque ha amado mucho, se le perdona mucho. En cambio, a los que aman poco, le está diciendo al fariseo, se le perdona poco. Si vemos el relato de David, es algo muy interesante ver cómo en el pecado que había cometido tan grande David, Dios no lo abandona. Le manda al profeta Natán, para que le eche en cara. Y le dice, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa del Señor, te di la casa de Israel, yo te he puesto por encima de mi pueblo y tú me has traicionado de esta manera. Le eché en cara el Señor a través del profeta. Y David también se arrepiente. David dice,
cuando le has dicho, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. Dios no se deja engañar, no se deja engañar por nosotros, pero conoce cuál es nuestro corazón, conoce cómo es nuestra mente, nuestro espíritu. Y Él ya desde antes sabía que David se iba a arrepentir y lo mandó al profeta para que se arrepienta. Y entonces el profeta le dice, Dios ha borrado tu pecado, no morirás. Pero lo interesante es, al principio en el relato, cuando le está hablando, cuando le está diciendo las cosas buenas que Dios ha hecho por él, que lo ha hecho, que lo ha sacado de ahí, de su pueblito, del rebaño de ovejas donde era pastor, para hacerlo rey. Y David ha traicionado al Señor. Y le dice el Señor, yo te he dado todo esto, y por si esto fuera poco, añadiré otro tanto y aún más. Yo te voy a dar más cosas todavía, le dice. La traducción que está aquí en la hojita no es exacta, dice ahí, añadiría otro tanto, te daría otras cosas iguales y mucho más. Pero en el original dice añadiré. El Señor ya promete, yo te he amado, yo te he querido, yo te he dado esto y esto y esto, y te voy a dar todavía otro tanto más. Fíjense ese amor de Dios, fíjense cómo conoce a David y cómo sabe cuál va a ser la reacción de él, cuál va a ser la reacción de David y cómo David se va a arrepentir. Y entonces Dios va a seguir con él. Queridos hermanos, hoy día la palabra de Dios nos está diciendo, en primer lugar, que no hay nada tan grande como el amor de Dios. Qué increíble es ese amor de Dios, que nos perdona aún de los pecados más grandes que podamos tener. Nos quiere como nadie te ha querido en el mundo. Hermano, hermana, te quiere nuestro Dios. Y quiere que te acerques a Él, y quiere que vivas cerca de Él. El amor, la misericordia de Dios es infinita. No nos podemos imaginar lo grande que es ese amor de Dios. Y entonces es un llamado para cada uno, para cada una, para acercarnos al Señor, para decirle, Señor, yo me arrepiento de los pecados grandes o pequeños que hubiera tenido. Yo quiero purificar mi espíritu, yo quiero renovar mi vida, yo quiero hacer que mi vida sea conforme a la tuya. Yo quiero pedirte perdón, yo quiero acercarme hacia ti. Y van a ver cómo ustedes van a sentir dentro de cada uno, de cada una, lo grande que es el amor de Dios. Por supuesto, uno podría decir y pensar, bueno, si Dios me va a perdonar todo, cualquier cosa, entonces puedo hacer pues cualquier cosa y después arrepentirme y acercarme al Señor. No, Dios no es un Dios tonto, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce lo que somos,
Y Dios sabe si estamos obrando correctamente o no, así como ha reconocido la intención del fariseo, que no estaba creyendo en él, que no estaba confiando en Jesús, estaba diciendo, este no es profeta, no ha reconocido quién es esa mujer, pero Jesús había conocido los pensamientos del fariseo y por eso le explica y le dice, a esta mujer le estoy perdonando mucho todos tus pecados, dice el Evangelio, porque ha amado mucho sus numerosos pecados, porque ha amado mucho. En cambio, a los que aman poco, se les perdona poco. Queridos hermanos, que a todos ustedes el Señor les perdone mucho, porque ustedes han amado mucho. La segunda lectura nos está explicando un poquito más cómo es eso. Primero, no podemos engañar al Señor, o no podemos tener una mala vida y después así nomás me voy a acercar y le voy a pedir perdón. La segunda lectura nos está diciendo que ni siquiera bastan los actos externos. No es el cumplir la ley lo que nos va a salvar. No basta con que no cometamos adulterio, no cometamos engaños, mentiras, no dañemos al prójimo, etc. No basta con las obras de la ley. No basta, hermanos, con venir al templo. Ustedes vienen casi todos los domingos aquí y los hermanos que nos siguen por la televisión y la radio se acercan al Señor. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Dice, las obras de la ley no son las que nos salvan. ¿Qué es lo que nos salva? La fe. ¿Y qué es la fe? Creer en Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que nos ha llamado y nos ha puesto en este mundo para que vivamos como sus hijos y sus hijas. Creer en Dios, pero confiar en Dios. No es solamente una cuestión de la mente, yo creo que Dios existe. No, yo confío en Dios. La fe es poner nuestra vida en manos de Dios. Y poner nuestra vida en manos de Dios quiere decir aceptar lo que Dios es, aceptar el amor de Dios, llenarnos del amor de Dios y saber amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo, amar a los demás, amar a los que están cerca de nosotros y amar a los que están sufriendo, a los que más necesitan. Entonces, hermanos, podemos esperar y confiar en el amor de Dios, que va a ser grande y nos va a llenar y nos va a llevar un día hasta la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, confíen en nuestro Dios, pongan su vida en manos de Dios y van a ver que si han tenido pecados, que si se han apartado de Él, el Señor les va a perdonar porque ustedes se están acercando nuevamente al Señor y creen y confían en Dios y aman al Señor de todo su corazón. Que el Señor transforme nuestras vidas, que el Señor nos ayude a comprender esa grandeza del amor, de la misericordia de Dios, lo increíble que es el amor de Dios, y nos contagie de ese amor para darle sentido a nuestras vidas, para que nuestras vidas valgan la pena delante del Señor. Que así sea.